La semiología y sus precursores. Antes de seguir, ¿qué es la semiótica? Es la disciplina que estudia las relaciones entre el código y el mensaje, y entre el signo y el discurso. El Tratado de Semiótica General la define como aquella que estudia todos los procesos culturales como procesos de comunicación. De esta forma, por semiótica es posible entender la ciencia que estudia los signos. Vemos de qué es la denotación y la connotación. La denotación y la connotación son dos niveles de significado de las palabras, el nivel literal y el nivel contextual, respectivamente. Por un lado, la denotación es el significado llano y principal, evidente y universal que tiene una palabra o una expresión, mientras que la connotación abarca significados más profundos o figurados, implícitos o particulares. Por ejemplo, como vemos acá en la imagen, podemos mencionar cabeza como un ejemplo de denotación, que es la cabeza de una persona, mientras que la connotación puede referirse a la cabeza de una familia. Hablemos también de los conceptos de signo. Un signo es una entidad mental que consiste en la unión de dos partes, de acuerdo a la lingüística tradicional, un significado y un significante. Un significante, que es una forma, un objeto o un evento, concretos e identificables en el mundo real. Un significado, que es la conclusión o la información que recuperamos a partir de la interpretación del significante, o sea, que está contenida en él. Como lo dijo Charles Sanders Peirce, un signo es algo que representa algo para alguien en algún aspecto o carácter. Hablemos de los principales precursores de la semiótica. La herencia de filósofos como Platón y Aristóteles y pensadores medievales posteriores fue muy importante para la fundación de la semiótica. Por un lado está Platón, que explica que los sentidos, los nombres y los verbos simbolizan nuestros pensamientos y representan el mundo real. Los nombres en función del sujeto, con signos vocales impuestos a los que realizan acciones, y los verbos son expresiones que denotan acción. Las palabras de Platón nos proporcionan una definición lógica de la oración como expresión de un pensamiento completo, es decir, como signo de naturaleza. La oración lógica está constituida por un nombre y un verbo. Por otro lado, tenemos a Aristóteles, que en la polémica en torno al origen del lenguaje continuó durante mucho tiempo. Aristóteles rechaza el carácter natural de las palabras y aboga por el origen convencional de estas. El convencionalismo de Aristóteles se apoya en que las palabras de las distintas lenguas no comparten los mismos signos fonéticos, ni los mismos signos escritos. La primera afirmación de la existencia de un dominio propio para la ciencia de los signos, tal como nosotros la entendemos, la hacen el filósofo americano Peirce y el lingüístico suizo Saussure. Hablemos de los padres de la semiótica. Uno de ellos es Ferdinand de Saussure, fue un lingüista, semiólogo y filósofo suizo cuyas ideas sirvieron para el inicio posterior desarrollo del estudio de la lingüística moderna en el siglo XX. Se le conoce como el padre de la lingüística estructural del siglo XX. Como vemos en la imagen, definió el signo como una diada formado por un significante y un significado. La inseparabilidad del significado, concepto mental, y el significante, aspecto material, lleva a Saussure a plantear el siguiente diagrama. También nos tenemos a Charles Sanders Peirce, como había hablado un poco de antes, estadounidense, nacido en 1839 y murió en 1914. Fue un científico, matemático y filósofo. Fue de carácter difícil pero de mente prodigiosa. Es considerado el fundador del pragmatismo y padre de la semiótica. Vemos acá que comenzó su ensayo en 1867 sobre nuevas listas de categorías. Pasó el resto de su vida elaborando la teoría de la tríada del signo, la cual está formada por el siguiente esquema: el objeto, el representante y el intérprete. También tenemos a Roman Jakobson. Nació en 1896 y murió en 1982. Fue un lingüista, fonólogo y teórico literario ruso.
La lengua es un sistema funcional producto de la actividad humana, y la finalidad de la lengua consiste en la realización de la intención del sujeto que expresa y se comunica. Con el lenguaje persuadimos, establecemos lazos sociales, construimos nuestras propias realidades, etc. Su enfoque da cuenta de las conciencias y convergencias entre las más recientes etapas de la metodología del análisis lingüístico y la forma en la que se considera el lenguaje en la teoría matemática de la información a partir de análisis de una serie de conceptos compartidos, como redundancia, información, código, ruido, semántico. Podemos ver acá en el esquema el contexto, función referencial, emisor, función emotiva, mensaje, función poética, receptor, función conativa, código, función metalingüística, canal, función fática. ¿Quién está Umberto Eco? Según Umberto Eco, la semiótica estudia toda la cultura como proceso de comunicación y tiende a demostrar que bajo los procesos culturales hay sistemas. La dialéctica entre el sistema y proceso nos lleva a la formación de la dialéctica entre código y mensaje. Eco piensa que para comprender mejor muchos de los problemas que aún nos preocupan, es necesario volver a analizar los contextos en que determinadas categorías surgieron por primera vez. Como vemos acá en el gráfico, está primero el signo, luego el objeto y luego el interpretante. Lévi-Strauss, filósofo francés de origen belga, quien asumió las aportaciones de la escuela sociológica francesa, trasladó el análisis estructural al campo de la antropología. El estructuralismo en la antropología, planteado por Lévi-Strauss, se enraiza en la tradición teórica francesa de inicios del siglo pasado, inaugurada por el lingüista francés Ferdinand de Saussure, quien señalaba que el lenguaje se encuentra estructurado siguiendo un modelo relacional y diferencial. Un signo adquiere identidad en sus contrastes económicos. Tenemos también a Aurelio Agustín, también conocido como San Agustín de Tagaste. Es considerado el más importante precursor de la semiótica de la antigüedad, pues tanto en sus escritos filosóficos o teológicos destinados a las personas cultas, como en los sermones pronunciados ante el pueblo, hace referencia a una gran claridad al signo, desde una visión mucho más abarcadora de la que sus antecesores, generalmente reducida al signo específicamente lingüístico. Agustín fue un conocedor de la filosofía y la cultura de la antigüedad. Tardíamente converso al cristianismo, consagró considerablemente su atención a la doctrina estoica. Se ve desarrollado una original teoría semiótica y semántica. Gracias a San Agustín, en gran medida, la herencia filosófica de la antigüedad basada en la Edad Media. San Agustín aborda el tema del signo lingüístico y del signo en general en varias de sus obras. Ofrece también San Agustín una definición de la clasificación de los signos, y aunque la definición de signo no se considera completa, hay en ella una perspectiva semiótica. Hace referencia al carácter sustitutivo del signo en sentido general. La clasificación de los signos que establece Rimembre, naturales, artificiales, todos los signos, los más importantes para él son las palabras. Reconoce el papel fundamental del sistema lingüístico en la comunicación humana y tiene en cuenta la diferencia entre el código lingüístico oral y escrito. También está Charles Morris, también como su nombre originalmente es Charles William Morris. Nacido en 1901 y murió en 1979, filósofo norteamericano, nacido en Denver, Colorado, estudió en Chicago y enseñó en la universidad de esta misma ciudad, Florida, Harvard, Stanford. Sus trabajos tratan sobre todo de filosofía del lenguaje y considerado el fundador de la semiótica, término que toma Luke, y teoría general de los signos, compuesta de tres partes fundamentales: sintaxis, semántica, pragmática. Morris concibe la semiótica como una ciencia de dos caras. Por una parte, es una ciencia en sí misma. Afirma que la semiótica puede ser la disciplina unificadora de las ciencias humanas en general. La otra es un instrumento de la ciencia, por cuanto toda ciencia utiliza y se expresa con signos.
como se ve en la imagen, sintaxis, relación de signos entre sí, semántica, relación de los signos con su referente y pragmática, relación de los signos con sus intérpretes. Muchas gracias.